recibe un país bastante convulsionado, diría yo, en tres frentes particulares. El primero es el económico, a pesar de que Colombia está creciendo a ritmos acelerados, de una forma muy rápida, incluso por encima de grandes economías consolidadas, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil, de México, e incluso por encima de potencias mundiales. Nuestro país sigue teniendo muchos limitantes fiscales. El presidente electo va a recibir un país en déficit fiscal. La cifra es del 7%, es una cifra alta, muy elevada, una de las más altas registradas en los últimos años. Y Petro va a tener que, primero, equiparar esos ingresos y gastos del Estado, y segundo, aumentar los recursos para poder financiar una agenda y un listado de promesas que hizo a lo largo de su campaña política. Lo segundo, Petro se va a encontrar con un país que sigue convulsionado a nivel social. Petro representó en alguna medida el discurso de cambio y mucha gente, una gran parte de la población, votó por este cambio que Petro propuso, pero eso todavía no se ha materializado. Y Petro tiene que lograr llevar todo ese discurso de campaña a la realidad. De no hacerlo, me parece que es muy probable que se reactive la protesta social. La gente espera hechos concretos. La gente espera que se cumpla con lo que se prometió. Y si la gente no ve esto, muy probablemente va a salir a las calles a protestar. Para responder esta pregunta me permito citar a Jorge Eliezer Gaitán. Colombia tiene dos países, un país político y un país nacional. Ese país político del que hablaba Gaitán es su clase política tradicional, los partidos políticos tradicionales, que después de una elección reñida, en su gran mayoría se unieron a la propuesta de gobierno de Gustavo Petro, a excepción del Centro Democrático, que será la oposición directa que va a tener en este inicio de gobierno. Por ese lado, digamos que hay una unión y la mayoría de proyectos de ley y reformas que va a proponer este gobierno saldrán adelante como pintan las cosas. Pero está ese país nacional, el país de la gente de a pie, el país de la gente que trabaja todos los días en las calles, que tiene muchas expectativas con un gobierno de cambio, con un gobierno alternativo, con un gobierno de izquierda que por primera vez llega a la Casa de Nariño. Entonces, ese país es el que también hay que unir, teniendo en cuenta que casi la mitad de las personas no votaron por Gustavo Petro y él va a tener que gobernar para todos los colombianos. Ese va a ser su principal reto, va a recibir ese país nacional dividido y un país político medianamente en consenso, pero tiene que trabajar y enfocarse en el país nacional, en ese país de las personas de a pie que están esperando mucho de este nuevo gobierno. Petro llega al poder con una aprobación muy alta, el 64% de los colombianos apoya la figura de Gustavo Petro. Y esta luna de miel en el poder se tiene que aprovechar y se tiene que concretar, se tiene que materializar. Entonces muy probablemente vamos a ver a Petro tratando de impulsar, de sacar adelante todas las reformas y las transformaciones más robustas que él está buscando en su primer año de gobierno, por esta aprobación de más de la mitad de los colombianos que lo apoya y que lo ve en términos positivos. Durante todos estos meses que vendrán, estaremos viendo un debate muy intenso entre los partidos políticos, la sociedad civil, el sector empresarial, frente a esta reforma tributaria, donde se decidirá quiénes y cómo se pagará esta política tributaria con la cual se financiarán, por una parte, los programas sociales que prometió en la campaña Petro, por otra parte, además, cómo se redistribuirá la riqueza en esos 4 años de gobierno de Petro. También vendrán debates muy importantes como la reforma de la fuerza pública, encabezada por el ministro de Defensa Iván Velázquez, que es un ministro que ha sido profundamente crítico de muchas de las formas de actuar de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado y ahora también en el contexto del paro nacional. Por último, Petro tendrá una permanente tarea de mantener una unidad de partidos políticos que lo acompañan en la coalición de gobierno y sobre todo aprovechar lo máximo posible los primeros 2 años, que son cuando más estas coaliciones se mantienen vivas y unidas, antes de que, por supuesto, la división política y el desgaste comience a separarlas y a fragmentarlas. Será en este periodo que Petro tendrá que priorizar cuáles de todas esas propuestas y programas
que propuso a lo largo de la campaña serán las que más quiera cumplir y las que van a ser esa prioridad tanto en el Congreso de la República como para el Gobierno Nacional. Por el tema social, hay que atender las regiones más olvidadas de Colombia, la periferia, las zonas fronterizas. La apertura con Venezuela, la de la frontera con Venezuela es un punto muy importante, pero también sabemos que la mayoría de fronteras de Colombia están olvidadas y son regiones que históricamente han sufrido el abandono estatal y tienen una expectativa muy alta, y por eso es fundamental que las primeras decisiones que tome el gobierno de Gustavo Petro se enfoquen en atender estas crisis sociales que se viven en estas zonas. Y en el tema de seguridad, una política de seguridad clara y contundente. En los últimos meses se ha visto que los grupos al margen de la ley han arreciado en contra de las fuerzas militares y también en contra de muchas poblaciones olvidadas de este país. Es importante que el nuevo ministro de Defensa tome el mando de estas fuerzas militares, se haga una política de seguridad concreta tanto en lo rural como en lo urbano, pero también que se dialogue con ellos a ver si se logra un sometimiento a la justicia y que esto realmente traiga esa paz total que ha venido hablando el gobierno de Gustavo Petro.